En la noche del 23 de mayo, se encontró a una mujer en el pasillo justo afuera de su casa con 68 heridas de arma blanca fatales en todo el cuerpo. Lo que era aún más aterrador es que la persona que la asesinó era de su propia sangre, alguien en quien siempre había confiado. En ese momento, la policía aún no sabía que la muerte de la mujer revelaría un secreto aterrador que nadie podría haber imaginado. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal para no perderse nuestros últimos videos. En la noche del 23 de mayo, Saima Chan, una mujer de 34 años, estaba trabajando en el turno nocturno en su empleo. Mientras estaba ocupada, de repente recibió 4 mensajes de texto consecutivos de su hermana menor, Saba Chan, de 27 años. El contenido de esos mensajes hizo que Saima se sintiera incómoda. Saba informaba que la hija menor de Saima lloraba sin parar y no podía calmarla. Saima se puso ansiosa. Aunque Saba normalmente era muy confiable cuidando a los niños, esta vez algo parecía estar mal. En ese momento, el resto de la familia asistía al funeral de un pariente lejano, dejando solo a Saba en casa cuidando a los niños. Llena de preocupación por su hija menor, Saima decidió dejar el trabajo y dirigirse de inmediato a su casa en Luton, Bedfordshire, Reino Unido. En el camino, la imagen de su hija llorando y llamándola inundaba su mente, poniéndola más inquieta, y aceleró para llegar a casa lo antes posible. Saima no tenía idea de que su apresurado regreso la llevaba directamente a una trampa mortal, tendida nada menos que por la hermana a quien siempre había amado y en quien confiaba. Cuando llegó a casa, Saima abrió la puerta apresuradamente, completamente desprevenida. Su mente estaba enfocada únicamente en su hija que la necesitaba, por lo que no notó la sombra que acechaba en la esquina del pasillo, esperando. Allí de pie estaba Saba, su hermana menor. Saba estaba vestida de negro de pies a cabeza, usando guantes, sujetando fuertemente un gran cuchillo de cocina, sus ojos fríos y llenos de intención asesina. Tan pronto como Saima entró en la casa, antes de que la puerta pudiera cerrarse detrás de ellas, Saba se abalanzó, atacándola sin piedad y sin vacilar. El cuchillo afilado golpeó a Saima repetidamente, y solo pudo emitir un breve y doloroso grito antes de que ese sonido desesperado se desvaneciera en la fría oscuridad. En pánico, Saima trató de luchar, intentando desesperadamente escapar del agarre de su hermana, pero su fuerza se agotó rápidamente. La sangre se derramó, tiñendo el suelo de rojo, mientras la vida de Saima era brutalmente arrebatada en solo unos pocos minutos. Incluso cuando Saba estaba segura de que su hermana había dejado de respirar, aún se negó a detenerse. El demonio dentro de ella seguía creciendo, incitándola a cometer actos aún más espantosos. Con el rostro carente de toda emoción, Saba aferró el cuchillo aún más fuerte y llevó a cabo una serie de acciones despiadadas. Atacó violentamente la mano de Saima y luego le quitó toda la ropa del cuerpo. En un frenesí, Saba usó el cuchillo salvajemente para atacar el cuerpo sin vida de Saima. Los aterradores sonidos provenientes del pasillo de abajo despertaron a uno de los hijos de Saima de su sueño. La pequeña, curiosa y sin saber lo que estaba sucediendo, asomó la cabeza por la puerta y llamó: «Tía Saba, ¿qué estás haciendo?». En un tono escalofriantemente calmado, Saba respondió sin dudar, diciendo que solo estaba lidiando con una rata. Instó a su sobrina a volver a la cama. La niña rápidamente regresó a su cama sin saber que la rata con la que Saba estaba lidiando era, de hecho, su propia madre. Después de asesinar a su hermana, Saba no mostró remordimiento alguno e inmediatamente comenzó a montar la escena para hacer que pareciera un robo fallido. Rompió una ventana, lanzó objetos alrededor y tomó algunas de las joyas de Saima para crear pruebas falsas. Una vez que todo estuvo listo, Saba llamó a la policía,
fingiendo estar en pánico, y reportó que la casa había sido asaltada y que su hermana había sido asesinada mientras estaba en la ducha. Después de asesinar fríamente a su hermana, Saba planeó meticulosamente la escena para hacer que pareciera un robo. Rompió la ventana, haciendo que la casa pareciera caótica intencionalmente, como si hubiera sido saqueada por ladrones. Tomó algunas de las joyas de Saima para hacer que su historia fabricada fuera más convincente. Luego, Saba fingió estar en un estado de pánico, llamando a la policía y reportando que su casa había sido asaltada y su hermana asesinada mientras estaba en la ducha. No mucho después de que terminó la llamada, la policía llegó rápidamente al lugar. Saba estaba de pie fuera de la casa, su cuerpo cubierto de sangre, y parecía angustiada. Al verla en ese estado, aquellos que desconocían la verdad fácilmente creerían la historia que ella había inventado. Saba mintió, afirmando que había sido herida por fragmentos de vidrio de la ventana rota por los ladrones. No dudó en ir aún más lejos, diciendo que había hecho todo lo posible por salvar a su hermana, afirmando que la sostuvo con fuerza y que no entendía lo que había sucedido. Sin parpadear, Saba continuó con su actuación, explicando que se había herido accidentalmente al pisar el vidrio roto de la ventana destrozada. Aún más inquietante, dijo con calma que había intentado salvar a su hermana, que la había sostenido en sus brazos y que no entendía lo que había pasado, a pesar de haber asesinado brutalmente a Saima solo momentos antes. En ese momento, otros miembros de la familia regresaron a casa del funeral y se sorprendieron al ver a la policía reunida frente a su casa. Sus padres y su cuñado estaban confundidos y preocupados al ver a Saba de pie con la policía, su cuerpo cubierto de sangre y sollozando incontrolablemente. Pero la realización más aterradora llegó cuando miraron dentro de la casa y vieron a Saima yaciendo sin vida en un charco de sangre. Gritos y llantos de la familia de Saima llenaron el aire, rompiendo la tranquilidad del vecindario. La autopsia reveló que Saima había sufrido un ataque horroroso y brutal, con 68 heridas de arma blanca en todo el cuerpo. El ataque le causó heridas graves, incluyendo daños en la arteria carótida y la vena yugular, áreas críticas que provocaron una rápida pérdida de sangre y no dejaron posibilidad de supervivencia. No solo eso, también se encontraron heridas profundas en sus brazos, cráneo y rostro, mostrando la despiadada crueldad del asesino. Esto claramente no fue un ataque al azar, sino un asesinato premeditado y atroz, ya que el perpetrador continuaba apuñalando a la víctima de manera violenta incluso después de que había fallecido. La brutalidad del crimen llevó a la policía a descartar la posibilidad de un simple robo. Un ladrón típico no actuaría con tanta crueldad ni se arriesgaría a pasar tanto tiempo y esfuerzo en una situación tan peligrosa. Sospechando que detrás del crimen había algo mucho más siniestro, la policía comenzó a centrar su atención en Saba-chan, la primera persona en descubrir el cuerpo de la víctima. Sus sospechas se confirmaron rápidamente cuando realizaron una investigación exhaustiva buscando pistas en la casa que permitieran desenmascarar al culpable. Durante la búsqueda, la policía encontró un cuchillo manchado de sangre cuidadosamente envuelto en una bolsa de basura y escondido en la propia habitación de Saba-kan. Tras analizar la sangre en el arma y compararla con las heridas de la víctima, la policía concluyó que el cuchillo era, en efecto, el arma homicida que Saba había usado para asesinar a su hermana. Con pruebas claras e irrefutables, Saba-chan fue arrestada de inmediato. Apenas 8 días después de su detención y tras una serie de interrogatorios, Saba no pudo soportar más la presión. Finalmente admitió que había matado a su propia hermana, la mujer con la que alguna vez compartió un hogar. Este espantoso asesinato conmocionó rápidamente al público, dejando a todos horrorizados por la crueldad de Saba-chan. ¿Cómo fue capaz de actuar con tanta brutalidad? Esa era una pregunta que ni siquiera los miembros de su familia podían comprender. La familia Chan cayó en un estado de conmoción e incredulidad cuando salió a la luz la verdad. La hija en la que siempre habían confiado era, de hecho,
quien había asesinado brutalmente a su propia hermana. Pero lo que los sorprendió aún más fue el secreto explosivo que se escondía detrás de este crimen. Los celos y la envidia llevaron a Saba al punto de decidir quitarle la vida a su hermana para reclamar al hombre de quien estaba locamente enamorada, nada menos que su cuñado, el esposo de Saima. Saba-chan, de 27 años, no era alguien de apariencia notable. Con una personalidad introvertida y reservada, Saba tenía muy pocos amigos. Su vida giraba en torno a sus padres y su hermana. En marcado contraste con Saba, su hermana Saima era vibrante, segura de sí misma y una comunicadora hábil. Saima siempre atraía la atención de quienes la rodeaban, especialmente de los hombres. Con su encanto y atractivo, Saima fue cortejada por muchos, y entre ellos eligió a Efes Reman para ser su compañero de vida. Después de casarse, Saima y Efes vivían bajo el mismo techo con sus padres y Saba en Luton, Bedfordshire. Lo que parecía una vida familiar pacífica y feliz pronto se volvió complicada y llena de tensiones cuando Saba desarrolló sentimientos por el esposo de su hermana. Saba no dudó en confesar su amor a Efes. Incluso cuidaba y prestaba más atención a su cuñado que a su propia hermana, siempre encontrando formas de estar cerca de él. Efes, aunque consciente de que los sentimientos de Saba eran incorrectos, en lugar de poner fin a la relación, acogió sus afectos. Incluso creaba oportunidades para que Saba estuviera cerca de él con más frecuencia, permitiendo que su relación se saliera de control. La aventura ilícita entre Saba y su cuñado continuó en secreto durante mucho tiempo, sin que Saima tuviera idea. Saima amaba profundamente tanto a su esposo como a su hermana. Nunca imaginó que su amor y confianza serían traicionados tan cruelmente. Aunque ocasionalmente notaba que su esposo y su hermana parecían más cercanos de lo normal, Saima no tenía sospechas. Permanecía alegre, sin darse cuenta de que una relación prohibida se desarrollaba silenciosamente a sus espaldas. Para evitar ser descubiertos, Efes ideó un sistema de señales secretas para concertar reuniones con Saba. En sus mensajes, nunca mencionaba directamente su aventura, sino que decía que había un problema en el trabajo que necesitaba discutir. La relación entre Saba y Efes comenzó en 2012 y duró varios años, con encuentros secretos en el taxi de Efes o en su casa cuando Saima estaba trabajando. El punto de inflexión en su relación pecaminosa llegó cuando Saba descubrió que estaba embarazada del hijo de Efes. Consumido por el miedo a perder a su familia y su estabilidad, Efes exigió sin rodeos que Saba interrumpiera el embarazo. Amenazó que, si no obedecía, terminaría todo y la dejaría para siempre. Dividida entre el amor y la culpa, Saba finalmente decidió abortar al bebé. Sabía que el bebé era el resultado de una relación pecaminosa y no quería perder el amor de Efes. Su aventura se volvió como una droga, una de la que ninguno de los dos podía tener suficiente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran problemas cuando Efes decidió terminar la relación ilícita con su cuñada para volver con su familia. La decisión de Efes llevó a Saba a un frenesí y los dos tuvieron una acalorada discusión. En su desesperación, Saba incluso amenazó con quitarse la vida si Efes terminaba su relación. Pero, a pesar de sus amenazas, Efes se mantuvo firme en su decisión. Llegó al punto de bloquear los mensajes de Saba, cortando todo contacto para poner fin completamente a su relación ilícita. Traicionada por su cuñado, Saba perdió la cordura y comenzó a idear un plan aterrador para vengarse y reclamar al hombre que tanto deseaba. No solo quería ganarse a Efes, sino también eliminar a su hermana, Saima, de manera definitiva. Durante semanas, Saba planeó en secreto, preparándose para un crimen sangriento sin respetar ningún límite moral. Durante ese tiempo, la hermana fría y calculadora fue implacable en encontrar maneras de llevar a cabo su esquema.
Saba buscó en internet métodos para asesinar, desde cómo usar serpientes venenosas hasta cómo contratar a un asesino a sueldo e incluso 16 pasos para cometer un asesinato sin ser atrapada. La determinación de Saba se hizo evidente cuando contactó a un hombre en Pakistán, enviándole más de 6 euros con la intención de que se encargara de su hermana, Saima. Luego, al escuchar que Saima y su esposo, junto con sus hijos, planeaban mudarse a vivir solos, Saba sintió que el tiempo se le acababa. Impulsada por la rabia y la obsesión, Saba decidió llevar a cabo personalmente su malvado plan para reclamar a su cuñado como suyo. En la noche del 23 de mayo de 2016, llena de odio y una celosa explosión de sentimientos, Saba-chan resolvió ejecutar su cruel plan. Antes había ido a Tesco y comprado un gran cuchillo de cocina, el arma que planeaba usar para asesinar brutalmente a su propia hermana. Sabiendo que toda la familia estaba asistiendo a un funeral, Saba ideó un plan y le envió un mensaje de texto a Saima, atrayéndola de regreso a casa. Apenas 45 segundos después de que Saima cruzara la puerta, fue atacada de manera brutal. El primer golpe del cuchillo cortó el cuello de Saima, dejándola incapaz de gritar o reaccionar. Pero no fue suficiente. Saba, frenética, apuñaló a su hermana múltiples veces. El ataque duró 23 minutos, con tantas heridas en el cuerpo de Saima que no se podían contar, lo que mostraba la brutalidad absoluta de las acciones de la asesina. Durante el juicio de 2017, el fiscal reveló un mensaje escalofriante que Saba-chan le había enviado a su cuñado antes de asesinar a su hermana. El mensaje decía: si pudiera, me arrancaría el corazón y te lo mostraría. Mis sentimientos por ti nunca cambiarán. El mensaje no solo demostraba el amor ciego de Saba, sino que también reflejaba la inestabilidad psicológica y locura de la asesina. El abogado de Saba argumentó que su cliente estaba sola y presentaba signos de enfermedad mental. Informes psicológicos también indicaron que Saba sufría de depresión y tenía un estado mental inestable. Sin embargo, a pesar de estos factores atenuantes, ninguna razón podía justificar el brutal crimen que Saba había cometido. Durante todo el juicio, Saba-chan no mostró emoción alguna cuando fue sentenciada a cadena perpetua, con un mínimo de 22 años a cumplir por el crimen de asesinato. En cuanto a Efes Reman, quien anteriormente aprovechaba todas las oportunidades para acercarse a ambas hermanas, ahora vive con una gran culpa. Nunca imaginó que su relación ilícita y pecaminosa con Saba sería la fuente de una tragedia tan espantosa para su familia. Al ver a sus hijos repentinamente sin madre, obligados a vivir sin ella debido a las crueles acciones de su propia tía, Efes sintió un inmenso arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Saba-chan finalmente pagó por su monstruoso crimen, pero sin importar la sentencia, tanto las familias de la acusada como de la víctima nunca podrán sanar de la tragedia que se vieron obligadas a soportar. Gracias por escuchar la historia criminal de hoy. No olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse más casos impactantes en el canal.